Bueno, muy buenos días. Hoy día miércoles, vamos a revisar y a continuar con las clases de legislación ambiental. El derecho ambiental es parte de los derechos humanos de todos ciudadanos y de la humanidad. El derecho ambiental es conocido como derecho de la tercera generación. En realidad es un derecho nuevo porque aparecieron después de los derechos políticos y civiles y después de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces es un derecho totalmente en desarrollo y lo hemos visto en la actualidad todos los aspectos que cubre y lo vemos en la realidad, los aspectos de derecho ambiental y de legislación ambiental. ¿Quién es el sujeto activo del derecho ambiental? El sujeto activo del derecho ambiental es los miembros de la colectividad, o sea, las poblaciones, la ciudadanía o sociedad civil en general para otros. Entonces, este derecho tiene un interés difuso y un interés colectivo. Eh, eh, los difusos, porque se encuentra diluido y diseminado en toda la colectividad, en todos los miembros de una sociedad. A todos nos interesa el ambiente, a todos nos interesa todo lo que es los derechos, las acciones concretas, las propiedades, etcétera, que tienen relación con el ambiente. Y de interés colectivo, porque el derecho ambiental afecta prácticamente a la humanidad, a todos los miembros de una sociedad, por ejemplo, en el caso de este país. ¿Quién es el sujeto pasivo del derecho ambiental? El sujeto pasivo es el Estado. El Estado está obligado a garantizar a todos los ciudadanos en la República de Panamá un ambiente sano. Ajá. Así que ese ambiente sano de que habla la Constitución se aplica a todos los ciudadanos, particulares, etcétera, todas las empresas, todas las corporaciones y demás. ¿Cuál es el objeto de este derecho ambiental o de la legislación ambiental? Proteger. ¿Proteger qué? Proteger el ambiente. ¿Y cómo se define el ambiente? El ambiente se define como un sistema de elementos naturales, artificiales, de naturaleza física, química, biológica, sociocultural, en contacto, interacciones de forma permanente con la acción humana o natural, que rige la condición y existencia del desarrollo de la vida humana. Nosotros estamos ligados a este derecho y al ambiente, es la existencia de la humanidad. Entonces, ¿qué protege? ¿Cuál es la forma de protección para este bien jurídico? Nosotros tenemos el derecho a tener un nivel razonable de calidad ambiental. Que, o sea, eso lo vemos, todas las degradaciones ambientales que ocurren aquí ocurren en otros países. Nosotros tenemos derecho a gozar de un patrimonio ambiental. Qué lindo, por ejemplo, es ahora mismo tomar el carro, dirigirnos no solamente dentro de la ciudad. Ustedes han podido observar la belleza de los guayacanes amarillos, de los guayacanes rosados, morados, etcétera. Y si usted toma a través del Puente de las Américas y mira a su derecha y a su izquierda, todavía hoy usted podrá observar la belleza de esos árboles amarillos que sobresalen en toda la carretera y en lo más lejos donde te llegue la vista de aquellos cerros o aquella montaña. Entonces nosotros tenemos derecho a gozar de ese patrimonio ambiental. Nosotros también tenemos el derecho intergeneracional.
O sea, nosotros tenemos la obligación de conservar nuestro ambiente, porque para que las futuras generaciones tengan la calidad y el acceso a ese ambiente, a ese fideicomiso planetario. Y nosotros también tenemos el derecho de los beneficios y las opciones de este desarrollo. Por lo tanto, es evidente la existencia de una legislación ambiental que vamos a ver a lo largo de semestre en nuestra clase. Los principios de derecho ambiental ya lo hemos visto anteriormente, como lo dije, que es el derechos nuevos, derecho al trabajo y derecho ambiental, los de tercera generación. Comienzan a verse con mayor y a sentirse con mayor importancia. Algunos dicen que comienza su beligerancia a través de la famosa Declaración de Río. Eso fue por los años de 1992, donde se firmó una carta de principios por parte de las Naciones Unidas. Y todos los pueblos y todos los estados en el mundo con la obligación de preservar este derecho y de aprovechar los recursos con políticas ambientales de protección y de desarrollo. Y comienza así el desarrollo de una jurisdicción de normas de orden legislativo, no solamente nacional, sino también de orden internacional. Comienzan a firmarse todas las declaraciones, todas las convenciones que nosotros hemos visto hasta el día de hoy. Por ejemplo, capa de ozono, cambio climático, basura transfronteriza, etc. Entonces es un derecho que comienza a ejercerse equitativamente, tratar de ejercerlo equitativamente. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo se han ido estableciendo medidas de protección del derecho ambiental. Protección a la flora, protección a la fauna, protección para la no contaminación. Usted, por ejemplo, yo siempre recuerdo a mi padre. Mi padre decía, su mamá, mi abuela decía que a mi papá en la escuela primaria lo tenían que corretear porque a mi papá se la pasaba tirando pajarito y cazando pajarito. Perdió casi un año de escuela porque él se iba a la finca de su abuela, distante de Peronomé, a hacer esta tarea. ¿Cuántos de ustedes cazaron un pajarito? Yo te apuesto que ninguno de los 8 alumnos que yo tengo ahora mismo en la clase, nadie se le ocurriría, nadie. Y si le preguntas a un niño va a decir, no, los pájaros no se cazan, hay que darle protección a los pájaros, etc. Entonces nosotros hemos visto aquí todas las legislaciones que tienen que ver con la protección del venado, con la protección de la tortuga, con la protección de la iguana, etc. Pero ahora a nadie le pasa, ni a un niño le pasa por la mente ir a cazar pajaritos para meterlo en una jaulita. Yo siempre pongo de ejemplo, espero que mi padre, que descansa en paz, esté bien donde esté. ¿Qué es lo que busca toda esta legislación que tiene que ver, decía Río? Debíamos alcanzar desde aquella época el desarrollo sostenible, un desarrollo sostenible que tiene que ver con la no destrucción y la protección del medio ambiente para constituir un proceso de desarrollo equitativo con la naturaleza. Ellos firmaron que todos los países firmaron que tenían que desarrollar políticas de cooperación esencial para erradicar la pobreza, que es requisito indispensable para el desarrollo sostenible y para determinar los niveles y las capacidades de responder hasta las necesidades de la mayoría. Nosotros, todos los intentos que hacemos
y son denunciados, por ejemplo, la tala de árboles de los bosques. Me decían, por ejemplo, que en Haití prácticamente ellos no tienen bosque ni tienen nada. Los pobres lo que comen es tierra. Si yo no tengo una política de qué hacer o cómo cuidar, por ejemplo, los bosques, si nosotros dijeran, bueno, se le quita el gas, ¿usted por dónde va a ir? A tumbar los palos para buscar madera. Entonces, todas esas son las medidas de protección en las áreas. Los árboles, hay árboles que también están en proceso de extinción y hay árboles que son las riquezas de las poblaciones. Entonces, esa es una prioridad esencial. Otra prioridad esencial es también las medidas internacionales que se adopten sobre el medio ambiente. Yo puedo adoptar mis medidas nacionales. Por ejemplo, cómo se protege la capa de ozono, cómo nos vamos a proteger del cambio climático si tenemos que bajar los consumos, cómo países han desarrollado política para que poco a poco ir bajando esos niveles de contaminación. En cambio, hay otros países del primer mundo, por ejemplo los Estados Unidos, el gobierno anterior de los Estados Unidos, ellos dijeron que ellos se iban a salir de las actividades del cambio climático, etcétera. Y cómo afecta. Nosotros hemos visto huracanes más fuertes, las nevadas más fuertes, las lluvias más fuertes, los niveles del agua por el deshielo de los polos, que por ejemplo a nosotros nos afecta. Si ese deshielo sigue así en esa forma, va a desaparecer las islas de San Blas. Entonces nosotros tenemos que establecer medidas y exigir que también los otros países cumplan con sus medidas de protección al medio ambiente con respecto al cambio climático. Los países firmantes dijeron que había que establecer medidas para buscar el espíritu de solidaridad, conservación, protección, restablecer la integridad de los ecosistemas de la Tierra. En vista de la destrucción por todos los aspectos, ya sea de índole tecnológico, de índole financiero, etcétera, que a veces afectan a todo lo que es nuestra ambiente. Por ejemplo, si usted va en el caso del Brasil, de la selva amazónica, la selva amazónica es el pulmón del mundo, como los demás países, en el caso del año pasado que hubo esos fuegos tan terribles, como ellos quisieron ayudar para evitarlo, porque también nos afecta a todo el planeta. En el caso de Panamá, la selva del Darién, ¿por qué la protección a la selva del Darién? ¿Por qué la correteadera contra las personas que talan árboles dentro de la selva del Darién, que no los reponen? Entonces, todo eso tiene que ver con el ambiente de la República de Panamá. Toda esa selva y demás tiene que ver con los bosques aledaños al canal de Panamá, con el agua, etcétera, de la República de Panamá. El alcanzar ese desarrollo sostenible a través de un desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, los estados deben reducir y eliminar todos los niveles de producción de consumo insostenible y fomentar políticas demográficas apropiadas. Ok, yo voy a hacer una barriada, ¿cómo la voy a hacer? Yo voy a hacer un puente, yo voy a hacer unos niveles de protección, voy a contaminar. ¿Qué niveles de contaminación voy a hacer? Eso lo van a ver ustedes, los niveles de contaminación, ya sea por productos agroquímicos, etcétera. Por ejemplo, usted ve ahora mismo que cuando van a construir un edificio, enseguida a usted le piden el impacto ambiental. Entonces, eso es también para proteger cómo yo voy a impactar, cómo una obra va a impactar. Yo voy a hacer una hidroeléctrica.
una represa, ¿cómo voy a impactar no solamente a los seres humanos, sino también al ambiente? Eh, los estados también se comprometieron en cooperar con el nivel de la capacidad de desarrollo del saber científico. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, aquí hay instituciones que se han dedicado a estudiar el ambiente, en el caso, por ejemplo, del Smithsonian, nuestras universidades, etcétera, que se han dedicado a los estudios de los ambientes, no solamente en los bosques, los ambientes marinos, los ambientes de los animales, etcétera, en la República de Panamá. Entonces, es muy importante la obligación de nuevas políticas, las cuales involucren a todos los ciudadanos de un país en el desarrollo las actividades, de las actividades de la población que van en la mejoría del derecho ambiental de todas las comunidades, cuáles son sus peligros, cuáles son sus desarrollos, cuáles son sus beneficios. Debo proporcionar también a la población los elementos administrativos, los elementos judiciales. Por ejemplo, ahora usted no puede hacer una quema indiscriminada como usted lo hacía antes, porque ya la quema es delito en la República de Panamá. Se deben ordenar dentro de los países cuáles son sus prioridades ambientales. Por ejemplo, nosotros vemos el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente fue un instituto, del instituto fue una autoridad, de una autoridad se convirtió en un ministerio como hoy es en día. O sea, todo ese sistema creado a favor de establecer normas y políticas y estrategias a favor del ambiente, que tienen que ver también con las políticas comerciales, con las políticas económicas, con las políticas de libre comercio, con las políticas de todas las organizaciones que giran alrededor de los ciudadanos y el ambiente. Los estados tienen que desarrollar una legislación de responsabilidad y de indemnización. Si yo contamino, si yo tengo una empresa que contamina, esa empresa debe a lo mejor pasar por un proceso y esa empresa tiene que pagar una indemnización que le cause también a la población y al mismo sistema. No vayamos muy lejos. Vamos a ver ahora cuando termine la construcción de, por ejemplo, la carretera Panamá-Arraiján. ¿Cuáles todas las medidas de mitigación que tienen que hacerse alrededor de esa carretera? Miren todo lo que se levantó, las críticas que se levantaron por la tala de los árboles, etcétera. También vamos a ver, por ejemplo, la construcción de el nuevo metro de Arraiján, sí, de Arraiján, pues prácticamente cerca de Chorrera, a la ciudad capital y viceversa. Entonces nosotros vamos a ver cuáles son las medidas de mitigación en ese sentido. Nosotros tenemos todo el que hace una transgresión, ya sea aérea, marítima, terrestre, en esta materia, entonces tiene que pagar por el delito cometido. Los estados deberán cooperar y además de eso evitar la reubicación, etcétera, de empresas que causen daño al ambiente o que viertan sustancias que tenga que ver con la degradación del ambiente. Entonces, todas esas medidas precautorias que en un momento determinado tienen que ser llevadas a cabo a favor de el ambiente. Las autoridades también deben emprender evaluaciones de impacto ambiental en calidad de un instrumento nacional y jurídico. Nosotros tenemos las evaluaciones de impacto ambiental a lo largo de toda la República. El impacto ambiental base 1, el impacto ambiental base 2 o el impacto ambiental base 3 y todas las medidas de mitigación y demás. Todos los países tienen que contribuir
inmediatamente en el caso de desastres naturales o emergencias que se produzcan por daños masivos. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el terremoto de hace 2 años, una cosa así, en Japón, que tuvo que ver con la planta nuclear, todas las acciones que se produjeron? En el caso horrible de la Chernobyl en Rusia, de ese desastre nuclear que hay muchos documentales, etcétera, todo lo que se tuvo que mover y perder en esa área por ese desastre. Eh, el Estado deberá inmediatamente tener todos los procedimientos para informar y notificar en forma oportuna de todas esas actividades que afecten al ambiente y a los ciudadanos. Río decía que las mujeres jugábamos un papel muy importante en la ordenación del medio ambiente y su desarrollo. Por lo tanto, había que establecer mecanismos para la plena participación de las mujeres. Otra participación también en Río se señalaba la participación o involucrar en y movilizar en todos sus ideales, creatividad, etcétera, a la juventud para el cuidado del medio ambiente. Por eso usted ve entre los currículos escolares desde la escuela primaria desarrollando estos aspectos. Otro de las poblaciones que también el Río mencionaba de mucho cuidado eran las poblaciones indígenas, porque ellos desempeñan un papel de ordenación del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Entonces, también con las poblaciones indígenas. Otro de los señalamientos que dice que debía lucharse por proteger el medio ambiente en todos esos lugares donde hubiera ocupación, hubiera guerra, etcétera. Entonces, la guerra se presenta aquí como una forma destructiva, no solamente de la humanidad, sino también de los ambientes en los casos de conflictos armados. Bueno, vamos a quedar aquí para seguir desarrollando en la próxima clase estos aspectos. Cuídense.